Una paciente de 85 años llega para una cirugía eh, rutinaria y le medimos la presión y tiene 190 de sistólica y 80 de diastólica. Y llega otra paciente eh, joven y tiene 120 de diastólica y 80 de sistólica. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la explicación fisiológica que podemos encontrarle a esta diferencia, ¿no? Fisiopatológica, fisiológica. Entonces ya vemos que acá hay lo que se llama presión diferencial o presión de pulso, que es mayor que acá, ¿no? Entonces ya vemos que quizás el volumen sistólico es el mismo en las dos pacientes. Pesan igual, miden igual, la única diferencia es esta. Entonces quizás si el volumen sistólico es el mismo, lo que me va a cambiar es otro factor. Que ahora vamos a ver. Entonces cuando yo me pregunto, ¿qué es lo que en el circuito cardiovascular? Nosotros sabemos que tenemos el corazón, el componente arterial, los capilares y tenemos el componente venoso. Sabemos que en el sector venoso tenemos entre 65 y 70% de todo el volumen sanguíneo, que obviamente está circulando. Los capilares tenemos de 9, quizás un poquito más. En las arterias tenemos 15%. Entonces, ¿cómo puede ser que en las arterias tenemos tanta presión y tan poco volumen? Bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿De qué depende esta presión arterial que medimos? Entonces tenemos el modelo que yo le voy a llamar el modelo de la bolsita, pero es un modelo que está en todos los libros de fisiología, donde esto está representando la entrada de la válvula aórtica, ¿no? Si uno lo quiere así. Las componentes de las arterias musculares, ¿no? Ponemos válvula aórtica. Las arterias musculares, aorta, ¿no? Aorta, arterias musculares. Y tenemos la salida, donde estamos acá las arteriales. Obviamente no estamos representando gráficamente la representación en escala, ¿no? Entonces la presión, yo mido la presión acá. Acuérdense que la presión es la presión intraluminal y la tensión, que es lo que medimos en el manguito de presión no invasiva. Esto es de presión no invasiva y esto es de presión invasiva. Esto es tensión y esto es presión arterial. Tensión arterial, esa es la diferencia, ¿no? Uno mide la tensión de la pared y otro mide la presión intraluminal. Cuando pone una arteria, por ejemplo, en la arteria radial, un catéter intraarterial en la arteria radial. Y entonces, ¿qué depende esta presión? Entonces tenemos un componente que entra, un componente que sale de esa bolsita, y algo que ejerce presión acá, ¿no? Ya un volumen acá, que es el 15% de la volema. Entonces lo que vamos a ver, si estos fuesen tubos rígidos de PVC, imagínense que las arterias fuesen PVC, donde yo veo presión arterial en función del tiempo, ¿no? Hay diástole, sístole, diástole, sístole. Entonces yo acá llego a presión cero en la diástole. Como nuestro cuerpo eyecta, o sea, nuestro corazón eyecta a nivel cíclico de una manera alterna. De hecho, en las representaciones de circuitos eléctricos se representa como un circuito alterno, no un circuito continuo. Pero sin embargo, cuando veo la presión en función del tiempo de nuestro circuito, veo que está en esta manera. No fui dibujando, ¿no? Siempre tenemos presión durante todo el circuito arterial. Pero en la sístole es más baja y en la diástole tenemos presión. ¿Qué es lo que determina esto?
en el circuito biológico que no lo tiene nuestro caño de PVC? Bueno, acá viene lo que hablamos en la parte biológica y fenómenos que se producen en las arterias. Hay un efecto, o sea, nosotros tenemos la primera bomba que eyecta un volumen sistólico. Y cuando ese volumen se eyecta, genera un flujo, y parte de ese volumen queda atrapado en las arterias musculares, porque se distienden. Tanto es así que algunos dicen que el flujo que genera es un tercio del volumen sistólico y el resto queda atrapado en el circuito arterial, y en un segundo tiempo diastólico, cuando se detiene el flujo sistólico porque se cierra la válvula aórtica, se genera esta segunda bomba. Segunda bomba, o como le dicen en el barrio, un fenómeno o efecto de Wien-Kessel, ¿no? Una palabra alemana. El fenómeno de Wien-Kessel, el efecto de Wien-Kessel, también en el circuito hidráulico se le llama filtro hidráulico, o en el circuito eléctrico se le llama capacitancia, porque es en el momento donde no hay circulación, se acumula electricidad en ese capacitor y sigue circulando electricidad, ¿no? Esta segunda bomba es lo que determina que haya flujo a nivel diastólico. Bueno, esto es la determinante que normalmente se ve afectado en un paciente añoso. El paciente añoso lo que tiene es una afectación en los componentes de colágeno y elastina que tienen los vasos, y se va poniendo cada vez más rígido el vaso. Entonces, para compensar eso, tiene que generar más presión para distender más el vaso y generar la misma presión diastólica. O sea, que como se me puso más duro, tengo que meter mayor presión con igual volumen, tengo que hacer más esfuerzo ventricular, me aumenta la presión, esa presión me empuja la pared y me termina dando la presión diastólica que yo veo. Entonces, cuando vemos y disecamos la presión arterial, vamos a ver que la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica y la presión de pulso. La presión arterial sistólica depende, uno de los factores es el volumen sistólico. Otro de los factores, como vimos, es la compliance arterial. Entonces lo que me pasó en esta paciente es que me bajó la compliance arterial y me terminó subiendo la presión arterial sistólica. Otro de los factores es la presión arterial diastólica previa. O sea, si yo tengo una presión determinada y le meto volumen a esa presión determinada, me va a aumentar la sistólica eventualmente, lo cual es lógico. Y otro factor que no vamos a considerar es la velocidad de eyección. O sea, que le da menos o mayor tiempo, a mayor velocidad de eyección, mayor presión arterial sistólica. Entonces, a mayor presión diastólica, a mayor velocidad de eyección, a mayor volumen sistólico y a menor compliance, me aumenta la presión arterial diastólica. ¿Y qué pasa con la presión arterial diastólica? Perdón, dije diastólica es sistólica, ¿no? ¿Y qué pasa con la presión arterial diastólica? Lo mismo pasa con la velocidad de eyección, ¿no? Vamos a tomarlo entre comillas, la velocidad de eyección no nos importa tanto en este contexto anestesiológico. Pero otra cosa que pasa es que la compliance, si aumenta, me aumenta la presión arterial diastólica. Si yo tengo más reservorio de sangre en la segunda bomba, tengo más para eyectar en la diástole. Y otra cosa que no es menor es la resistencia vascular sistémica. ¿Qué determina la resistencia vascular sistémica? Las arteriolas. Entonces, normalmente tenemos entre la eyección, entre la válvula aórtica, otra cosa que me hace que ese globo no se desinfle. ¿Qué es esa otra cosa? Toda una serie de vasos que generan el lugar donde genera mayor resistencia, que son las arteriolas. Las arteriolas
son los que regulan la presión de este lado y la presión de este lado, porque la presión capilar, también hidrostática, también depende de las arteriolas, igual que la presión arterial. Entonces, si yo tengo más resistencia vascular sistémica, me aumenta la presión arterial diastólica. Y otra cosa que vamos a tomar en cuenta acá, que lo vamos a ver, ya lo menciono acá, que la presión de pulso depende del volumen sistólico y de la compliance de la arteria, ¿no? Algunos hablan del modo de cómo es la compliance de la aorta, ¿no? Eso es lo que me define, ¿no? Compliance aórtico-arterial. Por eso, quizás tenían el mismo, la señora de 190 de sistólica y la chica de 120 de sistólica, tenían el mismo volumen sistólico, pero tenían diferente compliance arterial. Y eso me dio a diferenciar la presión del pulso. La presión arterial sistólica estaba aumentada, esto estaba normal, pero la compliance estaba disminuida. Y quizás las resistencias estaban disminuidas, entonces se compensaba la compliance arterial en la presión arterial diastólica. Porque estaba medicada crónicamente y esto simplemente era un fenómeno de densidad. Entonces, estos son como los determinantes de la presión arterial. ¿Está bien? Lo que entra a la bolsita y lo que sale de la bolsita. ¿Quién regula las arterias? Que es el sistema simpático. ¿Quién regula el volumen sistólico? Que ya lo vamos viendo, que es la precarga, poscarga y contractilidad, que lo vemos en la relación de presión volumen. Y por acá este video. Ya vamos a seguir viendo otros videos relacionados con este tema.